Mis hermanos, Dios les bendiga un día más, su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, de segunda de Timoteo, capítulo número 2. Mi hermana Elena el día de ayer compartió el capítulo número 1. Así es que, hermanos, pues abramos el corazón, que nuestro Señor nos dé el entendimiento y el Espíritu Santo nos inunde de su amor. Porque estamos llamados, mis hermanos, a compartir el mensaje a todo aquel hermano y hermana que nunca jamás ha escuchado de nuestro Señor. Por eso nosotros no nos cansamos, mis hermanos, de enseñar el mensaje de Dios. La palabra que también San Pablo no se cansó de ir enseñando por aquellos países a los que el Señor lo envió. Y en esta carta escrita a Timoteo nos damos cuenta que el Señor instruye a la gente a través de otras personas. También nosotros hemos sido instruidos por otras personas. Hemos aprendido el mensaje de Dios a través de otras personas. Y el Señor, mis hermanos, es de la manera que trabaja. Si no se encuentran obreros para seguir la construcción adelante, la construcción se va a quedar abajo, no va a seguir. Entonces, hacen falta constructores para continuar con la obra. Así el Señor nos ha escogido y ha escogido a otros, como ustedes tal vez que nos están escuchando, allá en otros lugares del mundo, ¿verdad? Que nuestro Señor también ya entró en sus corazones y también ya los ha instruido para llevar el mensaje. Mis hermanos, no dejemos de hacerlo y continuemos ayudando en la obra de Dios. La obra de Dios no solamente es para usted, no solamente es para aquel que lo está escuchando, sino que va a ser también para el más débil, aquellos que jamás han escuchado de nuestro Señor. Instruyámonos, sigámonos instruyendo en la palabra de Dios. No pensemos que ya lo sabemos todo, porque la palabra de Dios jamás, hermanos, jamás se termina de comprender. Sigamos leyendo, sigamos instruyéndonos en el Señor. Voy a comenzar pues, mis hermanos, en este momento a leerles el segundo capítulo de segunda de Timoteo, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. ¿Cuánto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos? Confíalo a personas que merecen confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Al agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. Entiende lo que quiero decirte. Seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Una cosa es cierta: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente, en nombre de Dios, que dejen las discusiones de palabras que no son ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. Trata de merecer la aprobación de Dios. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra, de la verdad. No participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar la impiedad. Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Pienso en Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad afirmando que la resurrección ya no tuvo lugar, con lo que desconciertan la fe de algunos. A pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios, en los cuales está inscrito: el Señor conoce a los suyos,
y aléjese de la maldad el que invoca el nombre del Señor. En una casa rica no hay solo vajillas de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unas son tratadas con mucho cuidado y otras no. Si alguno pues trata de no cometer las faltas de que hablo, será como vajilla noble, será santo, útil al Señor, apropiado para toda obra buena. Evita los deseos desordenados, propios de la juventud. Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. Pero evita las cuestiones tontas e inútiles, pues sabes que originan peleas. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, bueno pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, en esta enseñanza, como les decía, San Pablo enseñó cómo comportarse a Timoteo y a muchos otros. De la manera, hermanos, que San Pablo llevó la enseñanza a todos estos lugares y a todas estas personas que escuchaban con atención. Como les decía al comienzo, también nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, abrir el corazón, abrir nuestra mente y todo nuestro ser cuando alguien nos esté instruyendo, cuando alguien nos traiga la palabra de Dios. A veces cuando escuchamos predicadores, no nos salgamos ni siquiera un ratito para afuera, porque estamos, mis hermanos, comiéndonos la palabra de Dios. Es comida para nosotros. Si nos olvidamos de Dios en un instante, ni siquiera un instante, debemos de olvidarnos de Dios. Que Él exista en nuestra mente en cada momento que nosotros vamos caminando por la vida. No nos olvidemos, porque cuando nos olvidamos del Señor, cometemos todo tipo de agresiones, somos malas personas, comenzamos a hablar palabras ofensivas, y todo eso lo hacemos cuando nos olvidamos de Dios. Pero si Dios existe en nuestra mente y en nuestro corazón, en el momento que vamos a cometer una ofensa, o en el momento que vayamos a cometer un daño a alguna otra persona, si nos acordamos de Dios, de que Él nos está viendo y de que Él va a ser quien nos va a juzgar, no vamos a cometer tal maldad. Porque Dios cuida, mis hermanos, a los que lo están siguiendo, a los que van llevando su mensaje y a los que siempre están apegados a Él. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros nos instruyamos en la fe de Dios nuestro Señor. Dice: en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. El agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. Entonces, con todas estas explicaciones que San Pablo le da a San Timoteo, son para que él comprenda que la enseñanza que él recibió, que de lo que él ha recibido, no va a quedar sin recompensa. Él va a recibir una recompensa grandiosa cuando ya se fuera de este mundo. Sabemos que ellos ya se encuentran en la presencia de Dios. Ellos ya están brillando como nuestro Señor Jesús allá en el cielo, porque es una promesa de Dios nuestro Señor, que todo aquel que haga su voluntad y la lleve a cabo, recibirá un premio grandioso. Todos estos trabajos a los cuales fue encargado San Timoteo, no para que haga las cosas de una manera que no fue encargada por Dios nuestro Señor, y San Pablo, que cuando él llevaba la enseñanza, le enseñaba recta y no enseñaba mentiras.
De la misma manera, San Pablo quería que San Timoteo prosiguiera el camino. Es que en aquel tiempo, hermanos, había muchos falsos predicadores que llevaban el mensaje de Dios torcido, con mentiras. Y por todo esto, mis hermanos, es que San Pablo continuamente les enviaba cartas a estas personas para que prosiguieran el camino de Dios y no se dieran a los demás que andaban por ahí en las calles enseñando de otras maneras. Cuando alguien viene y toca nuestra puerta y miramos hacia afuera y miramos que son personas de otras religiones, no les cerremos la puerta, abrámosla y conversemos con ellos a ver cuál es la buena nueva que ellos nos traen. ¿Verdad? Si usted está instruido en la fe, si usted conoce de Dios, no se va a dejar llevar por estas personas. Pero si es una persona que jamás ha escuchado de Dios, que nunca nadie lo ha instruido, ni se ha dejado instruir, obviamente que esta persona lo va a arrastrar a su congregación. Es tan útil, mis hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios, sigamos adelante en la palabra de Dios, no nos dejemos llevar. Dice, seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. Por él sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. San Pablo, encadenado, llevado a la cárcel, estando encerrado por mucho tiempo, por eso es que le enviaba estas cartas, porque él estaba encarcelado. Dice, pero la palabra de Dios no está atada. Y si nosotros sabemos esto, y si tenemos completa libertad de anunciar la palabra de Dios, ¿por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué nos negamos al mensaje de Dios? ¿Y por qué nos negamos a enseñar a otros? En realidad a eso estamos llamados. Todo aquel que se deja instruir por la palabra de Dios llega al conocimiento de nuestro Dios. Y cuando ya conoce de Dios, no se deja llevar por nada, porque sabe bien que lo que va a alcanzar es una gloria eterna, de la cual nos habla aquí San Pablo. Dice, por eso lo soporto todo, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. No es mentira nada esto, hermanos. Todo lo que el Señor nos habló cuando estuvo aquí entre nosotros en la tierra fue una gran realidad, que lo íbamos a alcanzar, íbamos a llegar a estar en su presencia si soportábamos todo lo que nos viniera. San Pablo soportó tantos males en su cuerpo, tantos desvelos, tantas torturas y tantas otras cosas que al pobre hombre le sucedieron. Lo soportó todo en el nombre de Jesús. Sabía bien que el que lo iba encaminando era Jesús nuestro Señor. No tenía miedo. Él conocía también de los sufrimientos de los profetas. Cuando los profetas anunciaban el mensaje de Dios, cuando le llevaban la palabra a los israelitas para que comprendieran, para que no se alejaran de él, sufrían mucho porque no querían escuchar las buenas noticias de Dios. Les mandaba malas noticias diciéndoles que si no se comportaban de la manera que él les había enseñado, los iba a desterrar de Israel. Entonces no entendían y seguían con su mala conducta. Y Dios nuestro Señor no quiere eso, hermanos. Por eso San Pablo, conociendo de los profetas y conociendo de nuestro Señor, sabía bien que si no anunciaba el Evangelio y no llevaba su mensaje a todos aquellos necesitados de él las iba a pagar. Nadie más que él. Si usted y yo hemos ya comprendido el mensaje de Dios, si ya lo tenemos arraigado en nuestro corazón, si conocemos lo bueno y lo malo que nos puede suceder en la vida por causa de no llevar su palabra a todo aquel que la necesita, nosotros vamos a pagar un precio muy caro. No en este mundo, cuando ya vayamos a rendir cuentas a nuestro Dios.
Es el día que vamos a pagar todas nuestras cuentas. Es el día que vamos a pasar como cuando vamos a pasar la tarjeta al banco. Ese día también vamos a pasar nuestra tarjetita ante Jesús. ¿Y qué cree que nos vaya a decir Él? Que nos lo merecemos todo cuando no hicimos nada. Por eso, hermanos, hay que trabajar duramente. No nos dejemos llevar por las aguas impetuosas que nos van entrellevando a cada momento de nuestra vida. Dejémonos llevar por las cosas buenas. Agarrémonos de la mano de Dios, nuestro Señor, y Él nos va a encaminar. Él nos va a seguir llevando por la paz y vamos a llevar una vida buena en el Señor, porque nada nos va a suceder, y mucho menos el día final. Nuestro Señor Jesús, que tanto nos ama y que vino aquí a la tierra para sufrir por nosotros y dejó su enseñanza para que nosotros la aprendamos y consigamos la vida eterna, hagámoslo. No nos dejemos entrellevar por el demonio que está acechándonos a cada instante de nuestra vida. La prueba tan grande que sufrió San Pablo por llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús a todas las naciones no fue fácil para él, y sin embargo, él decía que la palabra de Dios no estaba encadenada. Estaría encadenado él, pero la palabra de Dios no. Así es que, hermanos, sigamos adelante, continuamos en el nombre del Señor, y que Él nos siga dando su espíritu para continuar llevando su mensaje a todo aquel que lo quiera escuchar. Que Dios les bendiga.